a Contraversus, este espacio que busca abordar la política de nuestro país desde muy diversos ángulos posibles y romper con esquemas que nos permitan ver lo blanco y lo negro, pero también todos los matices cromáticos de nuestra vida pública. Y justo uno de los temas que ha acaparado la atención de nuestra vida pública en los últimos días es la reforma al Poder Judicial. El pasado miércoles en la Cámara de Diputados se aprobó la iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que contempla, entre otras muchas cosas, la disminución de la integración de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 11 pasarán a 9, así como también la sustitución del Consejo de la Judicatura por un tribunal disciplinario. La prohibición de la creación de fideicomisos que no están estipulados ante la ley, la prohibición de que algún ministro, juez o magistrado pueda ganar más que el presidente de la República y la medida que ha causado mayor polémica, que jueces, ministros y magistrados sean electos por la ciudadanía vía voto popular. ¿Qué alcances tiene esta reforma al Poder Judicial? Se está transformando, reformando un poder que no había sido del todo transparente ante la ciudadanía. Se está atentando contra uno de los poderes del país. Toda esta discusión se da en medio de las protestas en las calles que ya hemos visto, tanto de estudiantes, profesores, que están a favor y en contra de la reforma, y también en medio del paro de labores de los trabajadores del Poder Judicial y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Días agitados en nuestro país que merecen un análisis a profundidad, y por eso el día de hoy está con nosotros aquí en Contraversus el diputado Héctor Saúl Telles. Él es diputado federal de Acción Nacional. Diputado, gracias por acompañarnos. Gracias, Vianey, contento de estar contigo, con todo tu auditorio. Al contrario, muchísimas gracias. También está con nosotros el diputado Arturo Ávila, él es diputado federal y vocero del grupo parlamentario de Morena. Diputado, gracias por acompañarnos. Vianey, con el gusto de verte y saludarte, por supuesto. Ahora sí vamos a comenzar este debate. Yo les pregunto a ustedes, desde su perspectiva, ¿qué alcances tiene esta reforma al Poder Judicial? Diputado, ¿comenzamos con eso? Pues vamos a transformar el Poder Judicial, vamos a quitar todos los privilegios, vamos a dejar que el pueblo ahora sí sea el que esté cerca del Poder Judicial. Fíjate, ¿quién puede estar en contra de una reforma que contempla, por un lado, una auténtica austeridad republicana? Porque el modelo neoliberal, el que representa el diputado y el partido que él representa, pues nos dejaron un desastre económico. Fueron la máquina generadora de pobreza. Llegó Andrés Manuel López Obrador y no fue hasta entonces que logramos empezar a construir un país con dignidad, con pensiones, con un estado de bienestar. Sacamos a un gran número de personas de la pobreza extrema. Y en esa lógica, nosotros pensamos que no puede haber un gobierno rico cuando hay un pueblo pobre. Y ante el desastre inminente que nos dejaron, pues es importante que todos los poderes de la Unión formen parte de la austeridad republicana. Pero los jueces, magistrados y ministros, cuando el presidente de la República hizo esta reforma constitucional, dijeron, no, para nosotros no aplica. Y siguieron ganando, fíjate, un ministro llega a ganar casi 8 millones de pesos. Hay 2.200 personas en el Poder Judicial que ganan más de lo que gana el presidente de la República. En las salas de los circuitos de los magistrados, el 63% de las personas que están allá adentro son familiares, son primos, son sobrinos, ¿no? Entonces, pues tenemos un primer eje que era fundamental cambiar. Somos un país distinto, estamos profundizando una transformación. Segundo, el conflicto de interés. ¿Quién puede estar en desacuerdo que los jueces dejen de autojuzgarse, los magistrados dejen de autojuzgarse, los ministros dejen de autojuzgarse, porque presiden el Consejo de la Judicatura, quien es presidente de la Suprema Corte de Justicia, para que tengamos entonces ahora sí un órgano autónomo, como el Tribunal de Justicia Disciplinaria que nosotros estamos proponiendo? Bueno, podría oponerse quien quiera seguir protegiendo privilegios, quien no quiere que lo sancionen. También estamos creando un órgano administrativo autónomo, porque no queremos a los juzgadores, a los ministros, a los jueces administrando recursos económicos. Tienen que administrar la justicia, tienen que aplicar la justicia. Y finalmente el tema más importante, el tema de la elección.
regresarle al pueblo la capacidad de votar por estas personas. ¿Cómo? Pues de una forma que me parece muy democrática, ¿no? Porque hoy el Poder Judicial responde al poder económico y al poder incluso de algunos criminales. Y con esto vamos a poder visibilizar a jueces de temas tan importantes como, por ejemplo, aquel que hace unos años liberó a un presunto secuestrador, un presunto violador de una niña de 4 años, en un terrible delito porque no supo la hora y el lugar. Yo quiero saber quién es este personaje para nunca votar por él. O, pues, qué decir de aquel juez que le descongeló las cuentas a Genaro García Luna, la mano derecha de Felipe Calderón, ¿no? Justo antes de iniciar su juicio. A eso respondían varios de las personas que estaban involucradas. Okay. Nuestro proyecto contempla regresarle al pueblo la justicia. ¿Cuál es la perspectiva que tiene usted, diputado Héctor Saúl Reyes? Gracias, Vianey. Pues mira, primero creo que partimos de un falso debate que quiere imponer el oficialismo, el régimen que representa el diputado que está aquí a mi izquierda. Y quiero decirle que obviamente pues son muchas falsedades. Mira, el problema de fondo es que le están ofreciendo a la ciudadanía dos cosas. Mira, una pera que está envenenada y una manzana que contiene el mismo veneno, y ahorita lo voy a explicar por qué. Y le dan a escoger cuál de las dos opciones envenenadas quiere. Mira, no vamos a entrar en el debate de austeridad porque en Acción Nacional compartimos fehacientemente y concretamente que no deben de existir ese tipo de privilegios. Por eso es que este es un falso debate. Y mira, cuando hablamos del voto popular, no hay nadie que se niegue a que las cosas se hagan tal vez por voto popular. Pero te voy a decir dónde está el mecanismo perverso, engañoso, que tiene esta iniciativa. Y es que esta iniciativa se ha diseñado a través de un mecanismo que han perfeccionado durante todos estos años. Primero, el linchamiento mediático que ha sufrido el Poder Judicial de la Federación de forma injusta. Injusta porque ha sido el único poder que ha sido firme ante los excesos del poder y que tiene que ser así para delimitar perfectamente la división de poderes. Ha sido firme contra los decretos que ha firmado el presidente tratando de ocultar los temas de construcción, principalmente de las obras insignia, tratando de ocultar la transparencia. Se le echó atrás el Poder Judicial. Un Poder Judicial que ha defendido que los doctores, que la ciudadanía pudiera haber accedido a las vacunas de COVID porque el gobierno estaba teniendo una muy mala administración en ese momento de la pandemia. El mismo Poder Judicial... ¿De distribución de vacunas se refiere? Sí, claro, de las vacunas contra COVID. Hubo juzgadores que tuvieron que determinar que el gobierno estaba obligado a garantizar la vacunación a jóvenes que en ese momento no entraban en la edad que determinaba el gobierno. Y también el Poder Judicial defendió la destrucción de la selva con la construcción del Tren Maya. Entonces, lo que quiero decirles a ustedes es que después de ese linchamiento viene la etapa del asfixiamiento presupuestal. El Poder Judicial ha sufrido durante el gobierno de López Obrador los recortes más agresivos en materia presupuestal para debilitarlo y asfixiarlo. Te pongo un dato muy claro, que yo creo que el diputado no lo conoce, pero Felipe Calderón tuvo un crecimiento del Poder Judicial en materia presupuestal del 11% durante 6 años. Con Enrique Peña Nieto se invirtieron los recursos necesarios, 9% de crecimiento en el presupuesto del Poder Judicial. Con Andrés Manuel López Obrador hubo un crecimiento mínimo que apenas alcanza el 3%. Ahí es donde están los problemas de justicia. No hay más juzgados, no hay más personal, no hay más capacitación, y esto se ha recrudecido en 6 años de impartición de justicia. Y tercero, viene la implementación de esta reforma. Esta reforma contiene 3 mecanismos que son el verdadero engaño. Por un lado nos distraen con el tema de la votación ciudadana, pero la realidad es que por el otro lado el gobierno, a través del Poder Ejecutivo, tendrá la opción de dar 10 perfiles que estarán anotados en las listas que votarán las personas. El Poder Legislativo tendrá 10 perfiles que se integrarán a la lista de votación. El Poder Judicial tendrá 10 perfiles que irán a la boleta que tendrán que votar. ¿De dónde van a salir esos perfiles? Los primeros,
del poder ejecutivo. Obviamente, con un poder ejecutivo dominado por Morena, un gobierno que emana de Morena, donde la presidenta y su gabinete van a decidir quiénes son esas 10 personas a través del supuesto comité de evaluación. El poder legislativo, donde está la mayoría artificial construida después de una sobrerepresentación en un claro fraude a la Constitución y a la ley, para que entonces ellos decidan quiénes serán esos 10 propuestas, esos 10 perfiles que irán a la boleta. Y los 10 que sobran del Poder Judicial, con un Poder Judicial que ha venido, que ha sido linchado, que es disminuido, en donde tiene las principales redes de corrupción, de tráfico de influencias, el señor que redactó esta iniciativa, que se llama Arturo Saldívar. De ahí van a salir. Perdón, diputado, pero no es un avance porque ahora incluso están contemplando al propio Poder Judicial para que proponga a 10 posibles candidatos. Actualmente es el presidente o iba a ser la presidenta de la República quienes proponen a los perfiles. Y déjame contestar. Y durante tantos años fueron los presidentes, está el caso de Felipe Calderón, está el caso de... Y va a seguir siendo la presidenta. Pero son 10 Esto es una perfiles. mentira. Va a seguir siendo la presidenta quien decida esos 10 perfiles. Vean ahí, ese es un engaño a la ciudadanía. Aquí le dicen a la ciudadanía, vota por esta lista. Aquí te la estoy poniendo, pero no puedes votar por nadie más, sino los que decidimos nosotros, el gobierno, Morena y sus aliados. Esa es la verdadera manzana envenenada que le dan a la ciudadanía. ¿Y por qué no, en el caso de la oposición, se propuso entonces que los perfiles fueran abiertos, como lo es en el caso de los candidatos al Senado, de la República, Cámara de Diputados? Es decir, es que me llama la atención la oposición que tienen en contra, pero tampoco ustedes en el debate hicieron una mejor propuesta. Es decir, solamente se manifestaron en contra, pero tampoco propusieron soluciones. Si tú me estás preguntando, déjame contestarte. Adelante. Porque es que a lo mejor también el diputado, y creo que nadie ha visto cómo se dio el proceso deliberativo desde la Comisión de Puntos Constitucionales de la anterior legislatura. Acción Nacional puso sobre la mesa una propuesta con muchos aspectos que dan 5 aspectos de participación ciudadana efectiva y activa para mejorar de verdad al Poder Judicial. Y ahí tenemos el primero, que es el Comité de Evaluación, que ya propuso Acción Nacional, que está sobre la mesa y fue un voto particular que se anexó al dictamen. Es una lástima que ahora en este proceso, el diputado tal vez no conoce el voto particular, lo entiendo, porque es parte del 80% de los diputados que no conocen qué es lo que pasó con esta reforma durante todo su proceso de dictaminación, y ahí está el comité de evaluación. ¿Cómo? 7 integrantes. Ok, 4 de ellos que van el Senado a escoger de la ciudadanía, de las barras de abogados, de los colegios, de la academia, de la investigación y muchos perfiles honorables en materia jurídica. 4. 2 que ponga el Poder Judicial y 1 incluso le damos al Poder Ejecutivo. Ese comité de evaluación que nosotros proponemos de carácter ciudadano, con 4 perfiles, con ese dominio sobre 7 integrantes, propondrían las ternas al Senado, con un filtro, obviamente, muy riguroso de mérito, de exámenes y de evaluaciones. Ahora déjeme preguntar, diputado. Primero ¿Qué decirle... piensa? O sea, ¿es un engaño a la ciudadanía esto del primero voto popular? decirle al diputado que sí conozco y le pido por favor que me respete y que tenga respeto por mi persona. Yo estoy teniendo respeto por usted, no estoy evaluando ni siquiera su gestión como secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en su momento, ni estoy evaluando sus conocimientos como abogado. Yo también soy abogado y déjeme decirle que mis estudios en la Universidad de Texas en Austin, en Derecho Comparativo, incluso fueron reconocidos por un gobernador que después fue presidente de Estados Unidos. Participé en los foros en donde ustedes ya no participaron, ¿no? Promovimos en una campaña en donde los arrasamos, en donde los mandamos a ustedes al basurero de la historia. Porque en su narrativa ya nadie les cree, ya nadie les cree. Nadie piensa que ustedes tienen ya la capacidad. Fíjese, usted decía ahorita, compartimos la austeridad republicana, fueron gobierno, ¿por qué no lo hicieron? Ahora sí la compartimos, ¿no? Ahora sí somos demócratas. Por favor, ¿a quién quieren engañar? No engañan a nadie, diputado. Perdóneme usted, pero déjeme decirle con todo respeto. Le estamos regresando al pueblo de México la capacidad efectivamente de elegir sobre ciertos perfiles.
Y fíjese, la presidenta de la República abdica un derecho que tiene hoy, de poder elegir incluso, si no hubiera un acuerdo en el Senado de la República, a los ministros, y usted lo sabe. ¿Cómo pusieron la línea? Entonces no venga usted a decirle mentiras a la gente. Hábleles con la verdad. Se está dando la posibilidad de que 10 propuestas vengan del Poder Judicial. Pero ¿sabe qué me da mucha tranquilidad? Que usted dice, es que el Congreso va a poner otras 10 propuestas y el Ejecutivo, sí, efectivamente las va a poner. Y en su preocupación también demuestra que sabe que nosotros vamos a seguir gobernando durante muchos años, le duela a quien le duela. Tenemos que hacer una pausa, Pues nunca permítame. dije eso, pero bueno. Permítame un segundo. En 5 minutitos regresamos a Contraversos. No se vayan. Regresamos a Contraversus el día de hoy. El tema es reforma judicial bajo la lupa. Me acompañan el diputado Arturo Ávila de Morena y también el diputado Héctor Saúl Telles de Acción Nacional. Diputado Héctor Saúl, antes de corte, el diputado Arturo Ávila le hacía un señalamiento. Ustedes están en contra de la reforma porque dicen que la elección vía voto popular, bueno, se hace a través de 10 candidatos que proponen diversos poderes, ¿no? Entre ellos el Ejecutivo, el Legislativo e incluso el propio Poder Judicial de la Federación. Pero le dice, el hecho de que ustedes digan que pues realmente no lo va a hacer la ciudadanía porque lo vamos a hacer nosotros a través del Poder Legislativo, quiere decir que ustedes están de acuerdo que vamos a estar en el gobierno durante más años. Mi pregunta es, ¿en realidad, en realidad sí creen que la ciudadanía no va a poder tener, o no es un método más democrático este del que ya existe? Pues mira, primero quiero aclarar algo de que decían en mi pueblo y dicen que el que se enoja pierde. Y cuando el enojo abunda, pues las ideas escasean. Pero bueno, mira, para continuar y respondiendo a tu pregunta, pues qué bueno que ya aceptó que la propuesta tiene 3 mecanismos perversos. Primero, que es el comité de selección, y lo va a poner el Poder Ejecutivo. ¿Representado en quién y encarnizado en quién? En la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Y tal vez también en el presidente que ya se va, que deja el país completamente destruido, que van a influir directamente en la selección de esos perfiles. Y también ya aceptó el diputado que habrá 10 propuestas que saldrán del legislativo. Y aquí nada más hay que preguntarle a las personas, ¿quién tiene la mayoría calificada artificial creada con un fraude a la Constitución? Pues Morena y los aliados. Pero, va a ser muy difícil que nosotros podamos hacer propuestas. Yo entiendo ese explico? argumento y ahorita le cuestionaré al diputado Ávila, pero ¿no es también soslayar lo que la ciudadanía decidió en las urnas? Vamos, o sea, si decidieron que si por lo menos 38 millones de mexicanos decidieron darle 36. la mayoría, 36 millones de mexicanos decidieron darle la mayoría en las urnas a Morena y aliados, es decir, ¿no es demeritar lo que está opinando la ciudad, lo que está queriendo la ciudadanía en este momento? El hecho de que se haya ganado una elección que nosotros no estamos cuestionando, nosotros, claro, que estamos aceptando el triunfo que se le da a Morena para administrar al Poder Ejecutivo. Pero esa legitimación no va más allá para querer destruir a la República, para querer destruir a otro ente autónomo como es el Poder Judicial. Si nosotros nos vamos a las encuestas, Vianney, pues no a la encuesta que hizo Morena, porque esa está completamente sesgada. Las últimas encuestas de algunos medios nos han puesto que las personas no conocen los detalles de la reforma judicial. Y a pregunta expresa, si quieren... ¿Cuáles? Porque las del yo Financiero vi y un el par Economista. de... Me Por ahí parece Buen están. Día y Para ahí Col. están. No, salieron antier, un día antes de la reforma. Todavía salieron las últimas, en donde la ciudadanía no conoce los detalles de la reforma, no conoce los alcances y claramente dicen, votamos por Morena, pero no para llevar una reforma judicial. ¿Me explico? Entonces, ahí están los detalles y creo que esa legitimidad de la que hablan se pierde
cuando se están vulnerando aspectos fundamentales de la Constitución, porque pues entonces ya se convierte en algo inmoral. ¿Me explico? La legitimidad los lleva a esta inmoralidad. Ahora bien, regresando al tema, esta reforma no garantiza de ninguna forma que las personas tengan un mejor sistema de justicia en nuestro país. La verdad es que esta reforma no contiene aspectos que vayan a mejorar el aspecto policíaco, la investigación y la persecución de los delitos, ni va a mejorar que cuando un ciudadano vaya a una barandilla del MP tenga un mejor trato, ni que la carpeta de investigación esté bien pues, fundamentada para que ahora sí el juez pues tenga los elementos suficientes para llevar a cabo pues, que tenga la carpeta y pueda juzgar de acuerdo a los elementos que tiene. No hay ni un solo artículo que hable de policías y de ministerios públicos. Por eso nosotros creemos que esta iniciativa tiene un aspecto completamente político y está redactado con una pluma de odio y de venganza dirigida hacia el Poder Judicial. Y eso es lo que no podemos permitir porque se vulneran algunos aspectos fundamentales en la vida de la República, que es la autonomía y la imparcialidad de los juzgadores. Eso es lo que estamos viendo en verdad en la mesa, que eso es lo que se está perdiendo. Justo para allá iba y era uno de los cuestionamientos que le iba a hacer, diputado Arturo Ávila. Una de las grandes críticas a esta reforma, incluso de quienes están a favor, es que no se modifica el sistema de impartición de justicia, solamente, por así decirlo, la vida interna del Poder Judicial. ¿Qué podrían decir al respecto? ¿Es una venganza? No, no, en lo absoluto, es un reclamo del pueblo. Yo insisto, la oposición de veras no entiende que no entiende. Viven en esta especie, y lo dije el otro día en el debate parlamentario que tuvimos en la sede alterna, que al parecer tenían una especie de esquizofrenia política porque, por un lado, ahorita dice, comparto la austeridad republicana, pero por otro lado dice, la reforma no funciona, es política, y por otro lado dicen, deberían de hacer esto, pero no lo hicieron en el pasado. Es decir, es una argumentación y una narrativa en donde parecen más defensores de Norma Piña que nadie. ¿No? O sea, me da la impresión de que el diputado, que es abogado por lo que veo, ¿no? Sería un gran defensor, un gran asesor de la ministra Norma Piña. Bueno, yo le sugiero que se dé una vueltecita por allá y a lo mejor encuentra doble chamba, diputado. No, déjeme dejarlo con absoluta claridad y quiero tocar otro tema que dijo aquí el diputado, ¿no? Dice, es que la sobrerepresentación. Y ahí van repitiéndolo por todos lados. Al diputado se le olvida que tenemos un sistema mixto, constitucional, y que una parte de este sistema contempla que en los 300 distritos federales que existen en nuestro país existen victorias planas, o ganas o pierdes. Fíjese qué suerte tienen ahora ustedes. Ustedes perdieron el 85% de los distritos federales, diputado. Les dimos en términos futbolísticos una goliza, de esas históricas, ¿no? Ahora sí, benditas plurinominales para ustedes, que de acuerdo al sistema de representación proporcional, las ponderaciones vienen a ayudarles un poquito para darles un poquito más de diputados. No, señor, los únicos sobrerepresentados en el Congreso son ustedes. Y aún así yo creo, ¿no?, que respetamos la decisión del tribunal. Porque cuando uno ve a dónde los ha mandado el pueblo de México, pues notamos claramente, ¿no?, que ya no quieren más saber de las políticas que ustedes protegen. Para mí es claro, que la gente allá afuera se da cuenta en este debate que algo están protegiendo, que los privilegios los están protegiendo. ¿Qué es lo que está atrás, diputado? Díganos, ¿qué es tan valioso que le cuesta tanto aceptar que efectivamente hay un avance democrático en la posibilidad de que vote el pueblo de México? ¿Por qué le tiene tanto miedo al pueblo de México? ¿Por qué le tiene tanto miedo a que ganen menos los ministros, los jueces y los magistrados? ¿Por qué le tiene tanto miedo a que ya no sean ellos los que se juzguen? ¿Acaso tendrán ustedes intereses particulares de lobistas que forman parte de Acción Nacional, que tienen grandes firmas de abogados y que tienen una relación de compadrazgo directo con actores del Poder Judicial? Porque por ahí se dice, ¿no?, que ahí en el PAN pues hay muchos legisladores que tienen una relación directa para ganar cualquier juicio.
¿Qué intereses protegen? Ninguno. Pregúnteselo. Por alusión personal directamente. Pues mire, miedo al voto popular no tenemos. Ah, Tan es así que yo gané de mayoría. El señor es pluri, creo. Pero bueno, no conoce lo que es estar tal vez en una campaña abierta. Pero has estado, pero no has ganado nunca. Yo he ganado 3. Nada más para dónde, dejarlo perdón? en el dato. ¿En dónde? En la Ciudad de México. ¿Pero en qué parte? En el centro del nacimiento de Morena. Ok. Aquí le he ganado en ¿En dónde? Coyoacán, En Coyoacán. en donde se dicen en Coyoacán. que es una de sus principales bases. Allí he ganado. Y tú no has ganado ninguna, por cierto. Pero vámonos al tema de la sobrerepresentación que tocó el diputado. La elección les dio a ellos el 56% de la elección popular. Y ahora crecen con esta sobrerepresentación al 75% del índice de diputados. Nosotros con un 44% de votación en la oposición tenemos apenas el 25% de representación en la Cámara. ¿En dónde está la sobrerepresentación? Al contrario, hay una subrepresentación. Aquí quien salió beneficiado del sistema mixto que tocó el diputado, que veo que no lo conoces, no es una concesión que se nos dé. Lo ganamos con votos en la ciudadanía, con el 44%. No, ustedes no tuvieron el 44%, no claro, mienta. por supuesto que sí. No mienta, La discúlpeme. oposición. Ahora La ¿es oposición. MC también usted? No, no, no. A ver, por Perdón. favor. Yo estoy hablando de la pero oposición. ni siquiera fueron coaligados. ¿Sí me explicó? No, es que ahorita usted agarra... Yo estoy hablando y de en la Y en oposición. su narrativa para confundir a la Yo estoy gente... hablando de la No, oposición. déjeme acabar. En su narrativa para confundir a la gente, ya hasta se puso los votos de Movimiento Ciudadano. Pues ustedes se Ya- ponen los del ya- verde. Ya se lo robó. Se ponen los Eso de- sí era los nuestra del coalición. PT. Oiga, tenga respeto por los de ¿Cuántos Movimiento distritos Ciudadano. ganó No PT? se ande robando los votos de Movimiento Ciudadano. ¿Cuántos diputados míreme, aquí de- llegó envuelto ahorita en la madera de de que afiliación ganamos efectiva? el 44%, por favor. No mientan, Te voy a decir una cosa. por favor. Y te voy a llamar por tu nombre, Arturo. Sí, claro. ¿Sí? Sí, claro. Arturo, estás mintiendo. O sea, yo... Ustedes iban en una coalición. Pero a ver, También. acabas de decir Te ahorita voy a en decir este una momento cosa. que Déjame ustedes hablar, tuvieron- caray, pues te enojas. Bueno, estás hablando por Movimiento Ciudadano, nada más dilo. No, estoy hablando por la oposición. Entonces, ¿cuántos votos Estoy hablando obtuvieron? por la resistencia ¿Qué partido? de México. No es cierto, por la resistencia a dejar los privilegios, por la resistencia a dejar de estar, a estar teniendo los privilegios Habla. que tienen, ¿no? Habla. No, habla tú, por favor. Te voy a Adelante, contestar diputado. cada una de las cosas que es porque dices Adelante, muchas adelante. mentiras. A ver, los Ustedes únicos- llegan Sí. también por una... No me digas que entonces ustedes sin la coalición, sin los votos del Verde y sin los votos del PT no tienen la mayoría calificada. O dime si la tiene solo Morena. No, pero sí, pero Entonces- hicimos una coalición. entonces pero no digas hicimos una mentiras. coalición. Yo no digo mentiras. Tú Las viniste aquí modificaciones a la decir Constitución que las tienen ustedes- gracias que al ustedes- PT que y al ustedes Verde. tenías- Porque Morena solo no puede Acabas de cambiar decir, la te Constitución. colgaste los votos de Movimiento Ciudadano. Pues tú estás Y hablando y déjame de. decirte una tú cosa. estás hablando del 85% de diputados Y que no déjame- ganó Morena, y déjame- sino sí los la, ganamos, coalición. la coalición, También claro, te ponen los claro, votos del PT y te porque ponen los fueron votos del nuestra Verde. coalición, porque son nuestros Nosotros partidos aliados. también tuvimos ¿MC fue tu coalición. partido aliado? Pero ¿MC es fue tu parte de la partido aliado? oposición. No mientas, A ver, diputado. es parte de la no oposición, aunque mienta, no te guste. diputado, A por ver, favor. aunque no te guste, es Pues se así. desmarcan de ustedes ellos. Y te voy a contestar hace Les rato que hacen me el preguntabas. fuchi a ustedes ellos. A ver, diputados, creo que Bueno, eso es otra cosa. estamos llevando el debate hacia un tema, ¿no?, diferente que tiene que ver, que es la representación en el Congreso o sobre representación, como lo dice la oposición. El Tribunal Electoral, primero el Instituto Nacional Electoral, ¿no?, avaló la representación, la distribución de la Cámara de Diputados tal como está ahora, y la respaldó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahora, usted, diputado Héctor Saúl, me dice es una reforma ilegal porque lo están haciendo a través de una mayoría, ¿no?, que tampoco, dice usted, es ilegal. Bueno, los términos ya los definió el tribunal, ahora vamos hacia la discusión de la reforma al Poder Judicial. ¿Por qué resistirse a transformar un poder, y se lo digo como ciudadana, cuya presidenta, cuando sucedió el mayor desastre de este país en años recientes, como fue Otis, dijo, bueno, vamos a dar los recursos de los fideicomisos para los afectados, y luego siempre no? Es decir, ¿no creen ustedes que incluso faltaba una poca de autocrítica por parte de los integrantes del Poder Judicial ante el momento que estaba viviendo el país? Más que verlo como venganza, ¿no lo podrían ver sí como un reclamo de que cambie ese poder que no da justicia a la ciudadanía y que también ha sido opaco durante todos estos años? Se lo pregunto yo como ciudadana, diputado. Mira bien,
No podemos aceptar, por ejemplo, que este tipo de reforma se ponga sobre la mesa porque partimos de una falsa premisa. Es un engaño. Nosotros estamos de acuerdo en que hay una reforma al Poder Judicial, pero no esta, así como está planteada. Claro que queremos acabar con supuestos privilegios, por supuesto que queremos acabar con la posible corrupción que se presenta en el Poder Judicial, como se presenta también en el Poder Ejecutivo, y como se presenta en el Poder Legislativo, seguramente. Y claro que tenemos que darle a la ciudadanía los mecanismos accesibles de justicia, de eso no hay duda. Y si es el voto popular, tampoco tenemos miedo, Vianey, y así de claro lo decimos. Tenemos miedo al engaño y al mecanismo que ha creado Morena, el gobierno y sus aliados. Porque es una mentira lo que le ofrecen a las personas. Van a una lista personas que están previamente seleccionadas por ellos. Y van a votar sin opción libre de saber si quieren. Vamos, les digo hoy así de cara a la Cámara. No va a haber ninguno de los ciudadanos que dicen que son sus vecinos, a ustedes que les hayan dado su carta para que se inscribiera al proceso, esos no van a llegar. Van a llegar la nueva oligarquía política representada por Morena. Van a llegar ahí la familia de los Batres. Van a llegar ahí las familias encumbradas en Morena para los que trabajan, los diputados, los verdaderos dueños de Morena, los López, los Bartlett, los Tadei, los alcaldes Luján. Esos son los que van a estar en los puestos de los juzgadores. Ese es el verdadero debate. Por eso le decimos, no le tenemos miedo al voto del pueblo. Nunca. Nos da temor el apoderamiento de un poder que pierda la autonomía y la imparcialidad. Tenemos temor de que se inmiscuya el crimen organizado. Y tenemos temor de que las familias oligárquicas de Morena se apoderen de un poder. Antes de corte, tengo 1 minuto y medio rápidamente. Por alusiones personales, yo gané mi segunda circunscripción y mi primer distrito de Aguascalientes, ¿no? También se lo ganamos a la presidenta. Nada más para dejárselo muy claro. Segundo, ¿no? Pero pluri. No, el primer distrito de Aguascalientes yo fui por mayoría y plurinominal, en la lista también, en las dos, ¿no? Para que le quede muy claro. Entraste pluri. Segundo, a ver, pluri es ganar la segunda circunscripción. No, Quizás usted no lo sabe, no voy a entrar en ese debate. ¿Cómo crees? ¿Me deja hablar o no? ¿Por ti, tú estuviste en una boleta? ¿Me deja hablar? ¿Estuviste sí, estuve en la boleta. ¿En cuál boleta? En la de Aguascalientes, diputado. ¿Votó por ti o estabas en la lista pluri? Estaba en la boleta. Nada más contéstame, ¿en la lista pluri en la o en la de mayoría? Diputado, entienda. Pues perdiste, perdiste. Yo le quiero decir algo, mire. Perdiste. Mire, nada más se lo quiero decir clarísimo. Perdiste. Se lo quiero decir clarísimo. Es que sí perdiste. Perdieron ustedes. Perdiste tú, Perdió tú perdiste, yo Acción gané. Nacional. Perdieron Aunque te duela, ustedes. pues yo gané. Y déjeme decirle algo. A ver, no lo vuelva. A ver, me sorprende la soberbia y la presunción Es que no ganaron con la que todo. usted llegó. Espéreme tantito, No déjeme ganaron terminar. todo. Déjeme que Déjeme hable, Tú me terminar. estuviste Déjeme interrumpiendo muchas terminar. veces. Usted va a ser de ahora en adelante el diputado presuncioso. No, El diputado ¿presuncioso? presuncioso. El que anda presumiendo por todos lados su victoria, pero la de su partido fue una derrota histórica. Y qué bueno que ¿Y tú ganó. el perdedor? Con un poquito. El diputado presuncioso. El diputado Así perdedor. le vamos. No, yo estoy en la Cámara de Diputados. A ver, les y soy pediría un par de que usted. centráramos ¿no? la discusión en la reforma al Poder Judicial. Pues sí, ¿les pero es parece? que el diputado presuncioso no quiere, habla de él, se la ha pasado hablando de él aquí. No, diputado No, presuncioso, en ningún momento. déjeme decirle algo bien claro también. No tienes argumentos, eres demagogo. Déjeme decir, Permítame un deja segundo, acabar, diputado. por favor. Adelante, diputado. Mire, habla ahora de que nosotros vamos a imponer unas listas. En el Poder Judicial se van a presentar 10 propuestas, ¿verdad? ¿Quién las va a presentar? porque creo que no ¿Quién las sabías. va a presentar ahorita, en este momento? A partir de que se publique la ley, si usted conoce el dictamen. Pues contéstame tú, creo que No, a ver, contéstele usted. Pues 10. ¿Quién las va a integrantes. presentar en el Poder Judicial? ¿Cómo que quién las va a presentar? ¿Quién las va a presentar? Pues la ciudadanía Las mete pro- su solicitud las y el propuestas- comité evaluador selecciona 10 propuestas. La ciudadanía las va a presentar, el comité evaluador y el Poder Judicial presenta. ¿Quién? Entonces, está atrás todos los nombres que usted se acaba de Pues aventar. sí, se van a inscribir, Diputado obviamente. presuncioso. ¿Se van No, a? señor, no, señor, así no es. Por eso ustedes, de veras lo reitero, están en el basurero de la historia. Le tienen miedo al pueblo de México, le dieron la cambia la espalda letanía, durante muchos. ¿no tienes otra? Déjeme hablar, por favor, se lo pido por favor. Ustedes vienen de asociarse con lo peor. Su expresidente Felipe Calderón, un Genaro García Luna asociado con el Chapo Guzmán, la corrupción más grande que se ha visto. Le declararon la guerra a nuestro país y se les olvida. Todos los días yo paso por Reforma y veo el monumento a la corrupción que ustedes construyeron, que costó más de 1,000 millones de pesos.
O cuando alguien va, por ejemplo, allá a Hidalgo y ve esa barda que se aventaron de la supuesta refinería que ustedes saben iban a hacer y que no hicieron nada, recuerdan el terrible gobierno que ustedes representan, los muertos que generaron. Hoy, la cantidad de homicidios que tenemos se desprende de una guerra en la que el único presidente que además se ha robado una elección, la de 2006, que fue Felipe Calderón, ¿no? El único presidente que se ha robado una elección, logró simple y sencillamente una política pública criminal. Debería estar acusado de traición a la patria. Ustedes representan eso. Permítame un segundo, tenemos que hacer una pausa. Regresamos en 2 minutitos aquí en Traversos. El día de hoy, la reforma al Poder Judicial. Bájalo, pues está bueno, no se vayan. Continuamos en Contraversos. El día de hoy estamos llevando a la mesa la reforma política bajo la lupa. Les preguntaría al diputado Arturo Ávila y al diputado Héctor Saúl Telles, ¿qué hay acerca de los derechos laborales de los integrantes del Poder Judicial? Porque en gran medida mucho de lo que ha movido las protestas en las calles, sobre todo de los estudiantes, tanto a favor como en contra, tienen que ver con este punto de la reforma al Poder Judicial. ¿Qué hay de los derechos laborales, diputado Arturo? Bueno, comentarte que nosotros, a través de los diálogos que hicimos para escuchar a todas y a todos, para escuchar a los trabajadores, hemos dejado claro que los derechos de los trabajadores no se van a tocar, los derechos creados. Es más, ellos le apostaban porque en la narrativa de la discusión y del debate que tuvimos, todo el tiempo se presentaban como defensores de los derechos de los magistrados y de los jueces y que ellos los iban a proteger. Y la que no se esperaban es que yo presenté una propuesta, ¿no?, de reserva, que fue una de las 3 que fue aprobada, de las más de 1,700 reservas que se presentaron. Y la reserva que yo presenté contempla que se les consideren a los jueces y a los magistrados sus derechos laborales para que reciban, en caso de que no ganen el proceso de elección o en caso de que se retiren del proceso de elección, 3 meses, 20 días por año y todos los derechos laborales que hubieran ellos obtenido. Déjame decirte que hay criterios de la Suprema Corte de Justicia que establecen, para ser muy claros, el 20 de enero del 2009, que según los ministros, en ese entonces, los jueces y magistrados no podían considerarse como entes de trabajo o trabajadores, porque no obedecían a una subordinación. Y aún así nosotros, que éramos criticados por la oposición presunciosa, pues fundamentalmente demostramos que sí escuchamos, ¿no?, y que aprobamos una reserva y que la reserva va a favorecer a los jueces y a los magistrados. Diputado. Pues mira, yo creo que esta reserva, te quiero comentar qué pasó en el proceso. Cuando el diputado presenta esa reserva, no dejaron ni siquiera inscribir y abrir la discusión, no hubo oradores en contra, no hubo oradores a favor. En un fast track, el presidente de la mesa directiva ordenó la entrada de la reserva, la votación a mano alzada de quién sabe quién estaba en ese momento en el salón y aprobaron esta reserva. Pero miren, el diputado piensa que le hace un favor a los trabajadores. El diputado sabe perfectamente, porque dice ser abogado, que le otorga esta concesión graciosa a los trabajadores. Esto ya está en la Ley Federal del Trabajo. O sea, no es nada nuevo. No le está dando algo que no les pertenezca a los trabajadores. Lo único que hizo el diputado fue transportar lo que dice la Ley Federal del Trabajo a una reserva para supuestamente darle una certidumbre a los trabajadores. No. Incluso si no estuviera en la redacción de la Constitución, las convenciones internacionales de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Justicia de La Haya protegen esos derechos, ¿eh? O sea, no es una concesión que haya presentado el diputado esta reserva y que se haya aprobado. No, aquí lo verdaderamente grave es que se destruye el servicio judicial de carrera, que es el escalafón interno del Poder Judicial que permite que cualquier persona vaya creciendo poco a poco en el servicio judicial. Así pasó con el ministro Pérez Dayán. Él empezó de mecanógrafo y termina ahora, está como ministro de la Suprema Corte de Justicia. Esta reforma destruye completamente ese servicio judicial de carrera.
Cuando digo esto es que destruye que las personas puedan llegar por mérito, por exámenes, por probidad, por honestidad, por experiencia. Esta reforma desaparece de un plumazo el servicio judicial de carrera. Y esta incertidumbre laboral, pues es lo que tiene a los trabajadores en la calle, luchando por sus legítimos derechos y su defensa, que por cierto estamos con ellos y les mando un saludo porque los vamos a acompañar más tarde en el plantón. Diputado, déjeme repreguntarle. No, usted dice, en realidad, esta reserva es prácticamente lo que dice la Ley Federal del Trabajo. ¿No los empleados del Poder Judicial de la Federación deberían de tener las mismas condiciones de trabajo que tenemos todos los demás trabajadores del país? Sí, así es. Porque entonces, es decir, ¿cuál sería ahí el por qué estar en contra? Porque veíamos, por ejemplo, estas pensiones millonarias, estos salarios también millonarios, estas prestaciones, e incluso estas prestaciones para el pago de lentes, para el pago de ciertos servicios para las familias de los ministros. Eso no lo tenemos los demás empleados del país. Es decir, ¿no esta reforma abona justo a eso, a poner a los empleados del Poder Judicial en el mismo rango de derechos laborales que los demás trabajadores? Que esa no es nuestra discusión, Vianey. Nosotros estamos claramente a favor de una reforma judicial que termine con irregularidades que existen en el Poder Judicial, por supuesto. Pero es que usted decía, esta reserva es un engaño. Es decir, ¿por qué tendrían que darle a derechos laborales que no tienen los demás trabajadores a los trabajadores del Poder Judicial? Es que no le está dando ningún derecho adicional. Lo que la reserva del diputado es tratar de darles una certidumbre de que tendrán una liquidación a todos los trabajadores que van a poner en la calle después de que se apruebe esta reforma. Trata de darles una concesión que ya tienen. Nadie puede soslayar los derechos laborales de los trabajadores. Lo que propuso el diputado es nada más una redacción en donde se reconoce lo que ya tienen. O sea, la Ley Federal del Trabajo ya les da una liquidación de 3 meses y les da 20 días por año. Solamente lo trasladaron. Como todos los demás Como empleados. todos los demás. Ahora, diputado, mi pregunta ¿es verdad esto que se desaparece el sistema judicial de carrera? ¿Los estudiantes que ahora están en derecho no podrán acceder a ser ministros, jueces y magistrados? No, es otra de las mentiras del diputado, que de veras es increíble la cantidad de mentiras que dicen por minuto, ¿no? Primero, aclarar el tema. El tema, déjeme dejarlo muy claro, una sentencia, de la propia Suprema Corte de Justicia, y le estoy dando la fecha, del 20 de enero del 2009, indica, en ese momento a ellos no les convenía, no sé por qué razón, tratarlos como subordinados y no los trataba como empleados, es decir, de la propia Suprema Corte de Justicia. ¿Qué les estamos evitando? Usted dice, es que la Ley Federal del Trabajo, sí, claro. Pero la Ley Federal del Trabajo es muy Pero, clara. ¿me permites hacer una acotación? Déjeme terminar, yo lo dejé terminar. Una acotación nada más Bueno, a eso que adelante, estás mencionando. dale, pues. Es que habla de un supuesto del año 2009 que en efecto era una resolución de la Suprema, pero se le olvida que en el 2011 hubo una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Internacional de la Haya, Sí. en donde precisamente eso se dejó fuera. Entonces, ¿qué estamos se le en- reconocieron Entonces, ¿qué sus es- derechos laborales Entonces- a los jueces magistrados. ¿Cuáles? Los de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, ¿qué estamos evitando? Cuénteme usted es abogado, ¿no? ¿Qué estamos evitando al momento de poner esta reserva? Estamos evitando un litigio. Le estamos ayudando a evitar un litigio, porque al final de cuentas, si no lo contemplaba la reforma constitucional, entonces tendrían que reclamar un derecho que puede estar en una convención o que puede estar en la Ley Federal del Trabajo. Pero además usted también se equivoca, porque los 3 meses y 20 días son únicamente en caso de que exista una reinstalación y el patrón decida no reinstalar. La ley establece 3 días más 12 días por año. Así es que le pido que por favor le eche una estudiadita también a las leyes laborales antes de presentarse Lo aquí que de quiero forma decirte- tan presunciosa y seguirle diciendo mentiras a la gente. Pues mira, lo que te quiero decir es que es una completa ignorancia, porque la verdad es que eso ya está en la ley. O sea, lo único que hicieron es tratar de matizar y darle a los trabajadores un supuesto cobertura. Pero no es una concesión que le dé Morena a los trabajadores, eso ya lo tienen. Ahora, Oye, todo- bien, y además, fíjate, cuando la votamos, pues obviamente no pudieron votar en contra, ¿no? Porque ahí sí se les armaba, llevaban toda la noche tratando de que eso entrara, sacamos la reserva, la aprobamos y pues, se volteaban a ver desconcertados completamente porque no sabían qué había pasado. Les quitamos una narrativa, porque ellos están jugando con la narrativa. La realidad
es que le tienen mucho desprecio al pueblo de México. Y no me importa si para ustedes es falacia, ustedes le tienen desprecio al pueblo de México. ¿Me dejas Porque contestar no eso, porque no respetan el voto popular de 36 millones de mexicanas y mexicanos. Porque no reconocen que tuvieron la oportunidad en su momento, cuando ganaron las presidencias, de no fallarle al pueblo de México. ¿Y a qué se dedicaron? Se dedicaron a hacer negocios, a declararle la guerra a nuestro país, a México, a los mexicanos. Entonces, no nos vengan hoy diciendo que son verdaderos demócratas cuando durante la historia todo el tiempo han demostrado lo contrario. Bueno, hasta las cartulinas que llevaban de la resistencia tenían la mano izquierda en el dibujo, ¿no? Hasta eso se les pasó. Ahora, varios de los que están ahorita y que integran el Poder Judicial, o todos, mejor dicho, podrán postularse como candidatos para ser elegidos, ¿no? Pero llevan una clara desventaja, Vianey. ¿Por qué? Porque Otra mentira. incluso los nombres, mira, después de un linchamiento que han sufrido, que los han atacado de corruptos, que los han atacado que tienen privilegios, que los han atacado que sueltan criminales, en fin, pues los ponen en una clara desventaja ante la ciudadanía. Además, van a estar compitiendo con todos los nombres que incluso, te quiero aclarar, se pueden repetir nombres entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Entonces, esa persona que está en doble lista, pues lleva una clara ventaja. Bueno, a ver, si yo veo la lista Javier Lainez, pues evidentemente sí me va a venir a la mente, ¿no? Que el ministro tiene congelado ahí un proyecto para que el dueño de Electra, Ricardo Salinas Pliego, no pague esos impuestos, pero pues al final del día es parte de lo, ¿no? O sea, es poner, digamos, a la ciudadanía, a criterio de la ciudadanía, pues lo que ha desempeñado uno durante todos estos años. No sé si en el caso de jueces y magistrados, ¿no? Que no tienen tanto el reflector, sea así, o sea, es decir, que tengan una desventaja. Sí, claramente hay una desventaja porque hay una estrategia de linchamiento contra todos los juzgadores que están actualmente impartiendo justicia. Y ahora quisiera yo contestar lo que decía el diputado en el sentido de que tenemos miedo al pueblo. No, o sea, mira, yo quiero destacar algo muy relevante y es un simbolismo pues, muy contundente. Dieron espalda al pueblo que está reclamando y manifestándose en las calles y no estuvimos sesionando en la sede del Palacio Legislativo y se escondieron. Nos llevaron a una guarida donde estaban atrincherados. Esta gran mayoría avasallante que está a favor del pueblo se escondió en un gimnasio atrincherados para no atender a la ciudadanía. ¿No es una gran paradoja? Nos tuvieron que llevar y fuimos a la guarida que ellos decidieron para llevar la voz de trabajadores, llevar la voz de estudiantes, llevar la voz de las familias violentadas y llevar a la voz de las víctimas. Allí estuvimos en el debate y no claudicamos. Bueno, los estudiantes, algunos estudiantes y algunas personas que están en contra de las reformas fueron a la Magdalena Michuca y se pudieron manifestar. O sea, tampoco vi que no pudieran externar su voz. Diputado, ¿qué tiene que responder pero además, a esto? Déjame decirte algo. Nosotros somos un movimiento pacífico hasta el final. Nosotros no reprimimos como ellos lo hicieron. Nosotros no utilizamos la política de la fuerza como ellos la utilizan. Fíjese, qué curioso dato, porque aquí va a cuadrar. Justamente a la compañera que usted ahorita fuera del aire le hizo unos comentarios que en mi opinión fueron bastante agresivos, ¿no? Esa compañera fue violentada y hubo una imagen que estuvo saliendo por todos lados por dos mujeres y otros dos hombres o un hombre, ¿no? La golpearon por querer ingresar a las 6 de la mañana y estuvo por todos lados. Reprobable. Déjeme terminar. Reprobable. ¿No? Esas personas no eran trabajadores ni estudiantes. Nosotros nos preguntamos, porque ustedes usaron esa retórica, es que ¿por qué no nos vamos al pleno? ¿Saben qué querían ustedes? Ustedes querían que nosotros cayéramos en la trampa de ir y que hubiera un conato de violencia. Y no lo íbamos a permitir, ¿no? Pero ustedes estaban listos, frotándose las manos. Ustedes querían ver jóvenes golpeados, querían ver esa imagen justamente, ¿no? No les dimos el gusto. Y nos movimos a un lugar público, a un deportivo que entiendo que para ustedes en Acción Nacional pues no es a lo que están acostumbrados, ¿no? Digo, por lo menos nosotros en el Congreso no tenemos un spa como ustedes sí lo tuvieron en su momento, y ahí están los detalles públicos y periodísticos, ¿no? Bueno, el tema es que cuando llegamos ahí, la Junta de Coordinación Política aprobó por mayoría ponderada una sede alterna. Ponderada. Pero es un mecanismo legal. Es que, mire, yo insisto, a ustedes no les cae el 20.
Usted pudo haber ganado su distrito, pero es un caso excepcional. Perdieron Coyoacán, No, la delegación. no. Perdieron, claro, por supuesto. No. No, claro que sí la perdieron. Entonces, ¿quién es el alcalde? Que te tarjeteen bien. ¿Quién es el alcalde? Giovanni Gutiérrez, de la Alianza. Sí. Bueno, a ver, con las cosas que ustedes hicieron, porque si le cuento ahorita todo lo que sucedió, ¿no? Podría estar grave y nos meteríamos en un tema como lo que pasó en Cuauhtémoc también. Lo tarjetearon mal, ¿No? diputado. ¿No? Yo creo, ¿no? A ver, por último, vamos cerrando. Esta reforma se discutirá la próxima semana en el Senado de la República. Y mi pregunta es, ¿ustedes ven que se esté judicializando una vez que, en su caso, dice la mayoría de Morena y aliados, se apruebe en el Senado de la República? ¿Cuáles son los posibles escenarios, diputado? Pues no, yo creo que no, porque las suspensiones que hemos visto, esta consulta o disque consulta de la Asociación de Magistrados de Circuito, de magistrados y de jueces de distrito, pues nos parece que es otra de estas ideas ingeniosas que han tenido últimamente. Primero, decir que la Constitución es muy clara. Los únicos o el único poder soberano que puede hacer reformas constitucionales, pues es el poder legislativo. A mí a veces hasta me impresiona cómo se someten los diputados de Acción Nacional al órgano judicial, ¿no? No querían ni siquiera llevar a cabo la sesión porque decían que había una suspensión. Voy a hacer un ejercicio análogo para que veas lo ridículo que es lo que hicieron. Fíjate, es como si tú tienes una sentencia de un tema entre particulares, tú, Vianey, directamente, ¿no? Una sentencia del Poder Judicial. Y yo como diputado, o el diputado, te notificamos desde el Poder Legislativo, ¿no?, que la sentencia va en sentido inverso. Desde el Poder Legislativo, un diputado, ¿qué harías con mi notificación? Pues la vas a hacer bolita y la vas a tirar a la basura. No al lugar, no tiene ningún efecto. La propia ley de amparo en el artículo 61 es muy clara, ¿no? Ni siquiera está publicada la ley. Ahora, llega esta consulta de esta asociación de jueces y magistrados, se turna para un proyecto, ¿no?, que efectivamente tendrá que, en la Corte, que efectivamente tendrá que redactar la ministra Lenia Batres, y mi opinión muy particular es que no va a proceder, no tiene ningún sustento o ningún fundamento constitucional, siguen siendo patadas de ahogados de quienes quieren permanecer con sus privilegios. ¿En el Senado de la República confían en tener la mayoría calificada para aprobarla? Incluso les vamos a dar una sorpresa de varios que seguramente estarán del lado de la historia. Diputado, ¿qué tiene que responder a esto? ¿Cuáles son los posibles escenarios? ¿Se podría judicializar? ¿Ve que puedan alcanzar la mayoría en el Senado de la República para poder aprobarla? Claro que sí. Nosotros creemos firmemente que las sesiones que se llevaron a cabo tuvieron una serie de vicios e irregularidades que son perfectamente impugnables. Hemos reunido todos y cada uno de esos pasos en los que hubo para, primero, la convocatoria apresurada, en donde el 80% de diputados no conoce el dictamen, no tuvieron tiempo de llevar un adecuado análisis de un dictamen que tiene más de 300 hojas. Nosotros nos parece que lo que quiere Morena y sus aliados es llevar este tributo al presidente para entregárselo antes de que se vaya, entregarle la aprobación de sus reformas que ha propuesto. Ahora bien, ¿qué pasó durante la sesión? Pues había alrededor de más de 1,200 personas en una sede en donde nunca tuvimos primero la certeza del registro de los diputados, que eso es importante, la certeza de la identidad de las personas que estuvieron votando, la certeza de que hubiera quórum en el momento de las votaciones. Eso me parece que son vicios que invalidan completamente la sesión que hubo antier y la vamos a impugnar completamente. Ahora bien, ¿qué pasa en el tramo jurisdiccional? Por eso Acción Nacional estuvo actuando en todo momento bajo reserva, bajo protesta y bajo el principio ad cautelam que consagran los principios generales del derecho. ¿Por qué? Porque estamos en total desacuerdo que hay un desacato por parte de una autoridad que emitió una orden jurisdiccional apegada a derecho para salvaguardar los derechos humanos de trabajadores, en este caso de juzgadores. Nosotros no podemos permitir que la mesa directiva, que se supone que debe de ser plural, hablando de la presidencia, imparcial, que está ahí para representar a todos los 500 diputados, haya hecho caso omiso de la solicitud del informe incidental que le pidió la juez. No rindieron el informe incidental. ¿Qué es lo que pasa? Pues que la jueza, al no tener la contestación sustanciado, el informe incidental que tiene que dar la autoridad a la cual se le reclama el acto, pues da por verdaderos los hechos. Okay. Y nosotros,
pues no podemos nosotros permitir que haya una presidencia de mesa directiva que esté actuando facciosamente. O sea, lo van a impugnar. Claro. ¿Ven que puedan alcanzar la mayoría calificada para poder aprobarla en el Senado de la República? No lo creo, creo que la oposición está firme, pero si llegara a ser el caso de las sorpresas que dice el diputado, pues no será otra cosa más que a billetazos. Diputado, tiene un minuto para dirigirse al auditorio. ¿Qué pueden esperar de esta reforma judicial? Pues esperamos que sea detenida, que entren en la reflexión, que no se pueda aprobar en el Senado, hacer un llamado a toda la ciudadanía para hacer movilización, apoyar a los trabajadores, apoyar a los estudiantes, que se sume la gente para que se manifieste en las calles, que las calles no le pertenecen a Morena y que vamos a dar esta lucha en materia legislativa, en materia jurídica y en las calles. Diputado, tiene un minuto para dirigirse al auditorio. Agradecerte mucho, Vianey, el espacio, por supuesto. Y bueno, pues ustedes vieron el diputado presuncioso, cómo se comportó el día de hoy. Están llenos de odio. Nosotros le estamos respondiendo simple y sencillamente al pueblo de México. Nosotros vamos a aprobar una reforma judicial. No queremos seguir con un sistema jurídico podrido que responde a intereses económicos. Ya lo dijo, ellos sí reciben billetazos, ¿no? Y seguramente ahora mismo están recibiendo billetazos para proteger todo lo que está atrás del sistema judicial que lamentablemente no pudieron cambiar en su oportunidad. ¿Qué viene? Un nuevo sistema jurídico, un sistema cercano al pueblo de México. Bueno, pues les agradezco al diputado Héctor Saúl Telles que nos Gracias. haya acompañado el día de hoy de Acción Nacional y también al diputado Arturo Ávila de Morena que nos haya Gracias. acompañado. Esto es Contraversos. Nosotros seguiremos discutiendo todos aquellos temas que mueven a la opinión pública y también la vida pública del país. Nos vemos en la próxima emisión. Muy buenas tardes.